Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por irse agregando a este webinario. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar un par de minutitos en lo que se van conectando todos. Y bueno, mientras me voy presentando, yo soy Arely Morales, soy Product Manager de Ondas de Choque aquí en BTL México. Y para mí es un gusto poder saludarlos a todos ustedes. Gracias por incorporarse, por vernos. Y bueno, pues me gustaría si pueden ir escribiendo en el chat de dónde nos ven, de qué parte de la República nos están viendo y también si tenemos algunos amigos de Latinoamérica que se suman a este webinario, pues adelante. Escriban de dónde nos están saludando. Gracias por estar aquí. En esta ocasión tenemos un webinario muy interesante que es de ondas de choque focal, donde tenemos a dos expertos que nos van a compartir todas sus experiencias, todos sus conocimientos con las ondas de choque focal. Entonces voy a ir leyéndolos. Tenemos a personas de Chiapas. Hola, Oscar, ¿qué tal? De Ciudad Victoria, Tamaulipas, de Argentina, muchos saludos, de Colombia, de Guadalajara, de Chihuahua. Pues gracias a todos por estar con nosotros. La verdad es que es el primer evento online que tenemos, nuestro primer webinario del año. Saludos a todos los que nos ven también de Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, eh, en esta ocasión tenemos a estos doctores que son speakers de la marca. Ellos cuentan con tecnología BTL, tanto el doctor Alejandro Becerril como el doctor Juan Rojas. Y bueno, el objetivo en este espacio es poder compartir todas las experiencias reales desde la práctica clínica y bueno, ir hablando de las técnicas de aplicación, criterios de selección de pacientes y todos los resultados que se pueden lograr con esta tecnología, que es sumamente interesante. Algunos de ustedes ya tienen la oportunidad de conocerla, algunos ya la tienen, otros están interesados y yo espero de verdad que con este webinario puedan aclarar todas las dudas que lleguen a tener acerca de las ondas focal, que conozcan el equipo y que se den cuenta de todas las maravillas que pueden hacer con él. Es un equipo que tiene muchísima respaldo clínico, ¿no? En el uso de esta tecnología. Pues bueno, gracias a los que se han estado sumando. Vamos a ir dando inicio, voy a ir presentando al doctor Alejandro Becerril. Él va a estar con nosotros, nos acompaña desde Chihuahua, en el norte del país. Y bueno, el doctor es médico cirujano por el Campus Monterrey, es especialista en medicina en rehabilitación por la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene pues estudios de posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina en Rehabilitación y bueno, pues en su práctica clínica se distingue también con un enfoque clínico e intervencionista guiado por la ecografía neuromusculoesquelética. Entre muchas otras cosas más, el doctor Alejandro, gracias por acompañarnos y pues bueno, le cedo la palabra. Al final vamos a tener el espacio para las preguntas, para poder que puedan aclarar todas sus dudas. Pues muchas gracias, doctor Alejandro. Los dejo con él. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Todo se escucha bien? Ok, Sí, doctor, perfecto. adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a BTL. Me gustó mucho la plática o el tema de esta plática, más que todo por la temática es de que es venir a platicar un poquito de las experiencias que hemos tenido con el equipo. Entonces, esto yo lo voy a tomar como una charla entre colegas, entre amigos. Vengo a darles conceptos no más básicos de lo que son las ondas de choque, pero más que todo les quiero platicar de mi día a día en el consultorio con las ondas de choque, cómo las trabajo, cómo se las indico a los pacientes, número de sesiones, cómo es más allá del día a día con el ondas de choque y cómo lo manejo en un centro de rehabilitación y todos los beneficios que he visto en mi centro de rehabilitación con este equipo. Entonces, bueno, muchas gracias. Como les mencionaban, yo soy el doctor Alejandro Becerril Monje, soy médico especialista en medicina de rehabilitación y estoy certificado por la sonda de choque por la ISMST. Y bueno, voy a dar inicio. Un segundito. Ok, voy a empezar con una plática muy breve en la cual les voy a decir que la sonda de choque es una técnica que ya viene, ya tiene varios años atrás
Y esto se empezó con el área de la urología para tratar la nefrolitiasis y posteriormente con el tiempo se ha ido sumando otras áreas médicas, otras subespecialidades. Antes era más como una monoterapia en la área de las nefrolitiasis y se ha ido convirtiendo y ha ido creciendo exponencialmente en diferentes áreas, desde la área ortopédica, en radiología, cirugía, medicina general, medicina de rehabilitación, medicina del deporte, entre otras, inclusive la veterinaria ha ido creciendo. Entonces son varias áreas en el cual como en tan poco tiempo se ha descubierto los beneficios que representa esta tecnología y todas las patologías de ser una, ahorita se vuelve demasiadas y hay demasiadas indicaciones y aún tiene un gran futuro. Se ha visto que siguen en crecimiento, siguen en experimentación, investigación para que se existan más, más patologías que se pueden tratar con esta tecnología. Hablando de la zona de choque focal, es característico que sea un aumento extremadamente rápido de presión, con picos positivos altos y tiempos muy cortos. Y estos están enfocados con una generación muy alta, a diferencia de lo que son las ondas de choque de presión radial, en la cual son presión acústica que se transmiten mediante un dispositivo balístico que es el que golpetea y es el que manda el impulso de la onda. Son pulsos más largos comparados con la onda de choque focal, pero de menor energía. Entonces, esta es la gran diferencia que encontramos aquí. Hay diferentes tipos de la zona de choque focales, está la electrohidráulica, la pizoeléctrica, electromagnética y la tecnología que maneja BTL es la electroacústica, que es una tecnología patentada por ellos. Y bueno, en la parte de la radial está la neumática. Esto lo platico porque es importante saber la diferente tipo de tecnología que usa cada equipo, porque es lo que tú tienes que ver, qué es lo que más se adecua a tu clínica. En dos aspectos. Una, todo esto te va a costar el costo del equipo y el costo de la reposición o el costo del mantenimiento de los equipos. Entonces, hay equipos que inclusive, por ejemplo, tienen electrodos consumibles que se van a ir acabando mucho más rápido y el costo a la larga de tu equipo es más caro. Entonces, si tú tienes que saber escoger bien por lo que te conviene a ti también la parte en tu clínica y lo que vamos a ver en un futuro largo, cómo vas a trabajar con el equipo, los que te venden el equipo y los costos de los consumibles. Por ejemplo, en BTL se comprometen en el equipo a que te dé más de 3 millones de shocks con intensidad constante, que es algo muy padre del equipo, que inclusive cuando detecta que ya no te está dando esa potencia, te la va a indicar. Entonces ya sabes cuando estás bajando la potencia y cuando ya trato con recambio. He platicado con otros médicos que tienen esta tecnología y refieren que esos son 3 millones, que son los que se comprometen como de garantía, por así decirlo, pero sin embargo se ha visto que realmente te da más. Entonces, Dios, es un plus que tienes y es algo que tienes que contemplar al momento de buscar un equipo. Y bueno, entonces todo esto tiene que ver mucho al momento de tú escoger cuál es el equipo. Y bueno, a diferencia, por ejemplo, de una choque focal a una radial, cambia desde el aplicador. En el aplicador, por ejemplo, equipo de BTL tiene principios electroacústicos a diferencia del radial, que son principios neumáticos, que es la bala que platicamos, y la onda que proyecta en la focal es una onda convergente a diferencia de una radial que es una divergente. Entonces ahí vemos los dos diferentes aplicadores que tienen los equipos de BTL según el tipo de onda que estamos manejando y tratando. Es importante que, por ejemplo, en este equipo, en la zona de choque focal, algo que tienes que saber y es muy importante cuando lo apliques es saber tu target, a dónde vas a llegar. Para ello, yo en mi día a día lo que hago es que busco el objetivo con mi ecógrafo. Con él puedo medir la distancia a la cual tengo que llegar desde la piel hasta el objetivo y con ello calculo lo que es la almohadilla que voy a poner o el acoplamiento para saber a cuál llegar, porque eso es sumamente importante para saber llegar a lo más exacto y que sea lo más efectivo tu tratamiento. Una diferencia también que tiene una onda de choque focal a una radial son el número de choques. Ejemplo, aquí te ponen que una sesión dura de 1000 a 3000 choques y una radial de 4000 a 6000. Entonces son menos tiempo, con mayor energía y te da más efectividad en el tratamiento.
A diferencia también de una radial, en la radial lo único que cambian son los aplicadores. Es importante saber que cada uno tiene su indicación. Generalmente, más que yo o sea, tener una a la otra, a mí en lo particular, en mi clínica, me gusta trabajar combinándolas. Ejemplo, a mí me ha ido súper bien con la fascitis plantar y pongo la onda de choque focal en el talón para tratar, por ejemplo, el espolón calcáneo con la fascitis plantar. Pongo la focal en el talón y después de poner la focal, toda la energía que quiero, que es como que la más importante, tratar el punto gatillo, punto de inicio. Después pongo la radial para pasar por toda la fascia plantar para relajarla. Entonces es una combinación que es muy buena. Con una provocas como el efecto, digamos que bioestimulante y el otro como el efecto más analgésico de relajación. También, por ejemplo, en las epicondilitis me pasa mucho eso. Hago un codo de tenista, un codo de golfista, aplico en el punto de la unión miotendinosa en con la zona de choque focal y a través del antebrazo pongo las radiales para liberar puntos gatillo para relajar. Para mí prácticamente, o sea, la onda de choque focal puede hacer lo mismo que la radial, sin embargo tú tienes que jugar aquí también porque la onda de choque radial es un equipo que tiene sus beneficios, por ejemplo, es más barata y es más fácil para superficies más largas a diferencia de la focal. Entonces, por eso es sumamente importante, creo yo, que estar haciendo una combinación entre las tecnologías y saber indicarlas bien. También hay indicaciones muy precisas que son más de focales, por ejemplo, las calcificaciones y la pseudoartrosis. En este caso, la pseudoartrosis es la única que tiene efecto comprobado, es la focal. Entonces, hay también patologías que únicamente son de focal. Antes de aplicar cualquier onda de choque, tienes que saber cuándo está indicada esta tecnología. Ahorita hay una organización muy grande que es la ISMST, que es la que hace la guía de práctica de las ondas de choque y te divide en indicaciones estándar aprobadas, uso clínicos comunes probados empíricamente, indicaciones excepcionales indicadas por expertos, indicaciones experimentales. Está dividido en esos cuatro rubros y obviamente las que son las indicaciones estándar aprobadas son las que tú puedes aplicar con total tranquilidad y sabes que van a tener un buen efecto. En este esquema yo les marqué las que día a día me llegan a mi consultorio y las que lo voy practicando y con las que yo he tenido muy buen tasa de éxito. Tendinopatías crónicas, tendinopatías calcificantes de hombro. La tendinopatía rotuliana es uno de los casos que más tengo. Me llegan bastantes y les va muy bien. Me gusta hacer mediciones ecográficas en las cuales voy midiendo el grosor y la inflamación y voy viendo el edema que hay y todo, y vamos viendo cómo progresivamente, sesión tras sesión, va mejorando. Tendinopatía aquiliana, también bastante bien, y fascitis plantar es uno de mis tratamientos preferidos. Antes me pasaba que las fascitis plantar, a veces con calcificación o con espolón calcáneo, mandaba terapia y terapia, y había muy difícil, fácil tratar, muy refractarios al tratamiento convencional, con terapia, digamos que la convencional, la electroterapia, masajes, estiramientos, etcétera. Pero con la zona de choque he visto un acortamiento muy grande en los tratamientos y una efectividad bastante buena. Retraso de conciliación óseo, ya he tenido algunos casos en las cuales principalmente veo fracturas o osteoartrosis en huesos grandes como de húmero o tibia, que después que no consolidan y les ponemos onda de choque, van avanzando. No es un avance extremadamente rápido, pero sí se va viendo con radiografías seriadas el avance. Generalmente, lo que yo he notado que en o pseudoartrosis o falta de unión de cortical ósea, que sean menos de medio centímetro, les va muy bien. 1 centímetro también les va bien. Arriba de 1 centímetro se batalla un poquito ya más. Pero abajo de 0,5 centímetros les va muy bien. También están los usos clínicos comúnmente aprobados. Lesión de manguito rotador les ha ido muy bien, también lo pongo bastante. Los codos de tenista, como les mencioné anteriormente, pongo la focal en el punto y la radial a través del antebrazo, que les provoca también bastante mejoría.
Ahorita traigo una tendencia, con los padelistas. Me llegan todos los días padelistas y se van pasando de boca en boca cómo se manejan ellos su juego de tenista y cada vez tengo más aquí jugadores de pádel y de tenis. Tendinitis de autor, tendinopatía de pata de ganso, también me llegan bastantes. El dedo en resorte y tendinitis de Kervain son dos patologías que me llegan bastante también. Tengo un convenio bueno, no un convenio, pero una relación estrecha con un ortopedista de mano que me envía bastantes pacientes para ondas de choque y les puedo decir que tenemos un éxito bastante bueno. De 10 pacientes que me envían con Kervain y con dedos en resorte, estadísticamente a mí, digo, esto es algo meramente personal, lo que yo veo en mi consulta, yo creo que alrededor del 80% con la zona de choque les va bastante bien. Entonces, indicaciones excepcionales, indicaciones por expertos, la enfermedad de Carvain. Hay otras patologías que se ven ahí. A mí, por una vez, por azar del destino, llegó un paciente, digo, diciendo, hablando de las diferentes bondades que tiene la zona de choque, me llegó con disfunción eréctil. Hicimos un tratamiento y salió encantado. Entonces, tiene diferentes aplicaciones las ondas de choque. Y en indicaciones experimentales, isquemia del músculo cardíaco. Ahorita está en investigación, inclusive hay un artículo publicado de un aplicador de ondas de choque que se está utilizando en pacientes que tienen infarto agudo de miocardio y con cirugía de bypass cardíaco. Y se pone el aplicador y se ve que hay una neovascularización. Entonces, por ahí va también ya la investigación. Patologías también de la medio espinal y cerebro. En unas partes también son contraindicaciones, pero también ya se está viendo y ya se está haciendo experimentos en animales y se está viendo que está teniendo buenos resultados. Contraindicaciones como en la medicina de rehabilitación y la terapia física, hay unas que son muy parecidas en casi en todos los equipos terapéuticos por la parte o ya sea del calor o por la parte de la neovascularización, etcétera, que es por ejemplo el tumor maligno, no se va a aplicar la sonda de choque en un área donde está un tumor. Feto, en el área de tratamientos, tener mucho cuidado con las mujeres embarazadas, la zona de aplicación, obviamente vamos a poner sondas de choque a través del abdomen, placas de crecimiento en los niños, no hay que aplicarlo. Tener mucho cuidado con el tejido pulmonar. Ha escuchado de casos que ponen el aplicador que quieren, por ejemplo, tratar una dorsalgia, ponen la onda de choque y pueden crear neumotórax. Por eso la onda de choque usándose bien es muy buena, pero también tiene riesgos que tienes que cuidar. Y por eso es una de las indicaciones también que es de uso exclusivo médico, estas ondas de choque focales. Y bueno, también tener cuidado con coagulopatías. Cuando estuve en la conferencia con el doctor Juan hace unos meses en Las Vegas, estuvimos platicando en Toby, decía el doctor Adam, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que nos platicaba que ya las patologías musculoesqueléticas tienes que pensar un poquito más allá, hacerlo como una combinación de tratamientos. Por ejemplo, platicaba que una osteoartrosis podemos poner plasma rico en plaquetas en el espacio intraarticular, ondas de choque para lesiones óseas y ondas de choque radiales, por ejemplo, para una lesión muscular o tendinosa. Entonces dice, hay que empezar a jugar, hay que empezar a jugar con los equipos y usar más equipos para que no sea una monoterapia y usar equipos de alta tecnología para tratar las patologías, ya que las patologías generalmente no vienen con una sola lesión. Una rodilla es raro, es casi casi imposible ver una lesión de menisco sin que tenga ninguna otra patología, ningún derrame, que no tenga una tendinopatía, etcétera. Entonces, es sumamente importante ir tratando las diferentes con diferentes tecnologías. Este también estudio me gustó mucho, este caso clínico que presentó el doctor Adam, en el cual nos ponía que tuvo una fractura medio malular por estrés, posterior a un esguince severo, manejado con estabilización, y él pues, hizo tomografías seriadas y después de la semana 12 inicia con ondas de choque focales y después se empieza a ver una remodelación ósea y además aplica en la semana 14 BIMAC. Entonces vemos cómo va mejorando. Esto también es un estudio para hablar de la importancia y el cuidado que sí se tiene que tener. Muchas veces las personas creen que la aplicación de una terapia
ya sea terapia física, las aplicaciones de los equipos terapéuticos, es como, pues poner algo inocuo, es como que pongan esto y no más. O sea, todos los equipos terapéuticos tienen indicaciones, contraindicaciones y deben prescribirse adecuadamente, por lo cual, para la prescripción de cualquier equipo, tú debes de conocerlo perfectamente, su dosificación y todas sus indicaciones. En este ejemplo, es un pollo sacrificado a las 16 semanas de desarrollo. Se hicieron aplicación seriadas de diferentes pollos de ondas de choques, una de 10 pulsos, uno de 20 pulsos, uno de 50 pulsos. El de 10 pulsos empezó con ausencia de pulmón y alteraciones en caja torácica. En el de 20 pulsos se ve una ausencia de los ojos y en un embrión que se puso 50 pulsos hay una malformación de la pelvis con una abducción masiva de la cadera. También empiezan a haber comparaciones también interesantes que hablan de la aplicación de ácido hialurónico, también con la aplicación en comparación con las ondas de choque, en la cual te dicen, los primeros meses, hicieron aquí una escala de visual análoga, y los primeros meses ahí van parecido, las escalas de dolor, pero a la larga, después de esos 6 o 12 meses que te dicen los ácidos hialurónicos, que es como que la vida de ellos, se ha visto que la zona de choque al parecer ya está empezando a tener más efecto a largo plazo que el ácido hialurónico. Hay también investigaciones, como les comentaba, que se está empezando a ver en lo que son lesiones de médula espinal, médula ósea. Son estudios experimentales que se han hecho en ratas y animales, en los cuales se está viendo que está teniendo un avance también en la parte de lesiones medulares, que es ahorita algo que está contraindicado, pero se está viendo que al parecer en un futuro va a haber una manera de aplicación que te va a ayudar. Algo que ahorita ya se hace el de hoy por hoy, que eso se ha visto bastante en las clínicas, todo, es la aplicación de onda de choque en síndrome facetarios. ¿Y qué se ha visto? Que es un efecto, tiene un efecto muy bueno, muy positivo, baja el dolor y tiene menos efectos adversos o riesgos que, por ejemplo, una infiltración de corticosteroides. Entonces, también ahí va ganando terreno. Entonces, ¿qué es la onda de choque focal en lenguaje clínico? Hay que explicarle a los pacientes que es una energía concentrada con mayor precisión, muy potente. Hay que platicar que es una tecnología de alta gama, que es un equipo que es costoso, que es un equipo que va a cortar tiempo de tratamientos y que eso le va a ayudar bastante, pero sobre todo a ser consciente que esto no es un analgésico instantáneo. Este tratamiento no es para el paciente que llega a consulta y quiere la inyección mágica para que le quites todos sus dolores, que nomás llega y dice, llevo 5 años con dolor y quiero que me pongas una inyección y se me quite los 5 años de dolor. Entonces no es para eso, es para el paciente que tú le tienes que educar, así lo consciente y acepta que este tratamiento no es un analgésico inmediato, que es un tratamiento que va a durar semanas y meses, pero que va a tener un beneficio a largo plazo muy bueno. Entonces, las ondas de choques no compiten con la rehabilitación. La clave es la combinación. También, la ondas de choque no es una monoterapia. La onda de choque es una herramienta más que tenemos en la parte de la rehabilitación que debe ser combinada adecuadamente con los demás equipos terapéuticos y sobre todo algo que nunca ningún equipo va a sustituir es la buena prescripción de los ejercicios terapéuticos. Entonces, ¿cómo se ve el efecto? Hay que hacer entender, les digo, los efectos iniciales sí muchas veces los hacemos, se sienten inmediatamente. A veces hacemos un poquito un juego que ponemos la sonda de choque focal con bajas frecuencias, que es el estímulo bioestimulante, y después ponemos altas frecuencias, ya sea con la focal o con la radial, y provoca un efecto analgésico. Entonces, el paciente saca una muy buena sensación analgésica. Entonces dice, desde ahorita sentí ese efecto. Pero hay que ser realista a los pacientes. Dile, ¿sabes qué? Te puede doler. Este tratamiento puede molestarte por días. Y el efecto verdadero lo vamos a ver hasta meses después. Entonces, siempre es importante hacer hincapié en eso. Y aquí la dosificación sí importa. Como en todos los equipos, es sumamente importante la dosificación y en esta en especial. Es importante entender que la energía del equipo debes prescribirlo a dosis también tolerancia del paciente. Una, como todos los medicamentos, como todos los tratamientos en terapia física,
Una cosa es lo que te dice el equipo, una cosa es lo que se recomienda que se aplique y otra cosa es lo que el paciente tolera. Entonces, cada paciente tú tienes que irle escalando la dosis conforme vaya tolerando. Eso es lo que vamos a ir poniendo energía. Los pulsos, la frecuencia, eso tienes que irlo manejando según tu objetivo terapéutico que estás buscando. El número de sesiones e intervalo. Hay los que te vienen de librito. De hecho, en la guía de la ISMST, ahí vienen para cada patología, qué energía, qué pulsos, número de sesiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo mismo. Una cosa es lo que te dice el libro y otra cosa es lo que tú vas sabiendo con tu experiencia y cómo vas manejando a los pacientes. Generalmente yo lo que hago en mi clínica particular, en mi práctica día a día, yo les digo, bueno, generalmente, y así vienen los protocolos, vienen de 3 a 5 sesiones. Entonces digo, vámonos de 3 a 5. Voy a aplicar, yo aplico uno por semana. Hay doctores que aplican diferentes. El doctor Juan también nos va a platicar cómo él lo aplica. Yo aplico uno por semana, combino con sesión de terapia física y le voy diciendo, bueno, vamos aplicando uno por semana. Cada vez que aplico yo nuevamente terapia de onda de choque, hago escalas de dolor, escalas de cómo va en su día a día, su funcionalidad. Veo también ecográficamente cómo va mejorando. Y conforme yo voy viendo esas escalas y sobre todo lo que me dice el paciente es cómo dictamino el número total de sesiones. Y bueno, siempre es importante usar en este tipo de terapia un blanco anatómico y usar la ecografía es de sumamente ayuda para a lograr esto. Muchos fallos no son la tecnología, sino son la selección mala del paciente y una dosis mal ajustada. Entonces, aquí esto no lo pongo nomás para explicarles que las terapias en la mundo de la terapia física no es solamente porque me ha tocado ver, oiga, pon un choque y lo va en la terapia. ¿Y qué se tiene que poner? No, pues lo que quieran. Póngale TENS, ponle ultra, ponle TENS, ultrasonido, esto y esto y esto. Y no, o sea, si tú no tienes lo que se va a poner después, inclusive te puede ser contraproducente y puedes inhibir el efecto de las ondas de choque. Entonces, por eso, si tú vas a poner un choque y vas a manejarlo con otro tipo de tecnología, otro tipo de terapia, tienes que conocer ambas para saber que esto no te sea contraproducente y no te inhiba el efecto que estás buscando. La técnica de práctica paso a paso. Yo lo que hago es hago una sospecha diagnóstica para el tratamiento. Descarto más bien las banderas rojas que me puedan poner en peligro al paciente. Hago las pruebas especiales, hago la palpación, pruebas especiales, ultrasonido. Ya una vez que tengo mi diagnóstico claro y una vez que tengo mi target claro, ahora sí hablo con el paciente y le explico. Esto es un tratamiento que va a ser un dolor tolerable también. Algo que tienen mucho miedo los pacientes que dicen, no, hombre, a mí me fue súper mal, que me viene dolorido, etcétera. Hay que recordar que esto siempre es dosis dependiente, dosis tolerable al paciente. Tampoco no se trata de decir, bueno, si el protocolo me dice que le suba tantos millijoules, y voy a subirlos. No, o sea, tienes que irlo escalando, porque si nada te sirve que le pongas todos los dosis que te viene el esquema, si no te va a atorar y no va a volver el paciente. Entonces tienes que irlo subiendo progresivamente. Hay que explicarle que esos tratamientos son a beneficios largos. Hay que poner tu número de sesiones como tú te manejes, explicarles el número de sesiones que hagas por semana. Se firma un consentimiento informado, revisas cuál es el protocolo que te dice la ISMST y revisas cuál es el protocolo que viene en el equipo BTL o en tu equipo que tengas. Y de ahí tú empiezas a ajustar por tolerancia y biofeedback con tu paciente las dosis. Y bueno, pues término de indicaciones, posesión, no usar AINES, hacer el plan de rehabilitación adecuado y bueno, lo mío, es sumamente importante. Si tú vas a combinar con un plan de rehabilitación, saber con qué lo vas a combinar y cómo lo vas a prescribir. ¿Por qué un equipo de alta gama te conviene? Porque te ahorra tiempo clínico y acelera resultados. Muchas terapias o hay patologías que ya se crucificaron y vienen, oye doctor, pues ya hice 20, 30 terapias, las estándar, y no mejoré, o llevo este problema y ese problema. Entonces, tú haces en pocas sesiones avances mucho más rápido y sacas a esos pacientes que están atorados, te libera más tiempo de tu agenda y puedes ver más pacientes. También mejor experiencia. El paciente con solo ver la tecnología, es una tecnología de alta gama
y le platicas que le das, y sabe que ese paciente que hace es el equipo que usa Cristiano Ronaldo y vamos a tratar con el mismo tratamiento que usan los futbolistas del Real Madrid y todo eso les gusta y además les genera confianza. Dicen, si los deportistas elite lo utilizan, porque yo no. Y además, tú le pones una escala visual análoga, le pones una escala y además le pones estudios de imagen y tú vas comprobándole, estamos mejorando tanto en clínica como en imagen. Eso le da mucho más confianza al paciente, le da seguridad y quiere seguir con el tratamiento. Y tiene los beneficios, eso lleva un beneficio directo que es más ingresos por sesión para ti, e indirecto a mayor recomendación y mayor eficiencia en tus agendas. Entonces, cuando ya existe un flujo de pacientes con lesiones musculoesqueléticas, las ondas de choque focales no es un extra, es una herramienta que mejora resultados, optimiza tiempos y fortalece la sostenibilidad de tu consultorio. Entonces quiero más cerrar con esto. La onda de choque focal funciona con un diagnóstico y blancos correctos. Siempre es importante tu talle correcto. No es una dosis que se ajusta a un copy-paste. No todas son iguales. Hay pacientes que ve el equipo y apenas se suena el sonito, ya están gritando y dicen que les va a doler. Hay pacientes que le subes y dices, ah, caray, sí le puse el gel, sí está todo bien, porque no le molesta nada. Es muy dependiente de cada paciente. Hay que evitar errores. Cosas como ahorita mencioné, que lo di un juego, pero sí pasa, que no se le pone el gel al doctor. No tiene un diagnóstico adecuado, no tiene bien localizado tu objetivo, dosis inadecuada, colocar mal el separador ahí de la profundidad de tu onda de choque. Siempre es importante, mide tus avances. Te ayuda para ti y para tu paciente. Te da seguridad a ti de lo que tú estás haciendo es efectivo y le da seguridad al paciente que es efectivo y lo puede sentir y lo puede ver en sus avances. Intégralo con un programa, no con un procedimiento aislado. La zona de choque focales, no compite con la cirugía, compite con el dolor crónico, muchas veces se queda en tierra de nadie. Y cuando tú eliges bien al paciente, te ahorras consultas, ganas más y tienes más pacientes felices. Entonces, así es con lo que cerro mi parte y con la continuación continúa el doctor Juan Rojas. Muchas gracias, doctor Alejandro. Eh, Muy amable, muy interesante todo lo que nos comenta. Y bueno, igual pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, más al finalizar voy a dar un tiempo para leer y poder contestar todas estas preguntas. Y bueno, a continuación, pues vamos a recibir al doctor Juan Rojas. Él es igual médico rehabilitador. Tiene diplomado en electrodiagnóstico, máster en técnicas osteopatías, máster en ecografía musculoesquelética en medicina rehabilitadora, entre muchas otras cosas más. Y también él está certificado en ondas de choque en medicina internacional por la Sociedad de Ondas de Choque. Y bueno, él se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor, por formar parte de este webinario. Y bueno, pues lo dejo con nuestra audiencia. Gracias. Gracias a ti, Areli, a BTL por la invitación. Gracias, Alex, por esa extraordinaria explicación de todas las bases, las indicaciones. Y pues bueno, ya para finalizar, quisimos ponerles algunos casos, como bien lo decía el doctor Alex, del día a día que se nos va presentando. Y pues como él bien lo mencionaba, ir tratando cada caso en particular, individualizarlo, para pues que tengamos un éxito, ¿no? Entonces traté de ponerle lo más común que podemos ver, aunque ya vimos las indicaciones son muy extensas. Vamos a iniciar con un supraespinoso. El primer caso es una tendinopatía calificada del supraespinoso. Este es un masculino de 33 años. Él hace gimnasio y pues refiere un dolor en su hombro izquierdo ya de 3 meses de evolución. Ha acudido a fisioterapia, ha tenido una mejoría parcial. Pero como bien decía el doctor Alex, pues siempre en la consulta inicial pues se hace todo el interrogatorio, la exploración física, muy importante no olvidar las maniobras, y nos apoyamos con un estudio de imagen que podemos hacer en nuestro consultorio, que es la ecografía musculoesquelética. En el caso de este paciente, pues vemos aquí en el eje largo un tendón supraespinoso y ya en su tercio más proximal, casi a la unión miotendinosa, a nivel de ahí donde está la polea, perdón, el cable de los rotadores, encontramos una imagen más blanca que le llamamos hiperecoica. Es una calcificación muy pequeña, de 0,18 centímetros,
es bastante pequeñita, pero eso era la normalidad que tenía este paciente y que le impedía hacer bien su ejercicio. Entonces, como ya lo presentó el doctor Alex, aquí abajo a la izquierda le pongo el recuadro. Las indicaciones las dividimos en cuatro. Estas están en el primer rubro, en las indicaciones estándar aprobadas, en las tendinopatías calcificantes de hombro. Entonces, bueno, ¿qué hicimos con este paciente? Lo recibimos este día, que fue el 30 de octubre del 25. Puse pues casos recientes y pues bueno, se le aplica la primera sesión de ondas de choque focal. Bien importante la posición en la cual vas a poner al paciente. Hay que exponer esa tuberosidad mayor, como lo vemos aquí en la imagen de la derecha. El paciente hace una extensión con rotación interna, poniendo la mano sobre la espina ilíaca posterior superior, algo posterolateral, decirle como que si se llevara la mano al bolsillo, para de esa manera traer hacia el frente esa tuberosidad mayor, donde justamente está insertado el tendón del supraespinoso. Puede ser sentado, puede ser acostado, según como bien lo decía el doctor Alejandro, hay muchos pacientes que están nerviosos, ¿no? De solo escuchar el ruido. Algo interesante también y real que decía, pues hay que poner muy bien ese gel en la interfase entre el cabezal y la almohadilla y después poner adecuado gel entre la almohadilla y pues el paciente. Y ya lo mencionaba el doctor Alex, pues seleccionar bien el tipo de almohadilla según la profundidad que tenemos nuestra estructura dañada. Para eso, pues medirlo con el ecógrafo. Bueno, pues este paciente se le puso su primera sesión ese mismo día de la consulta. Fueron 2000 disparos. Fueron 6 Hz, bien lo decía el doctor Alex, esto ya es para padecimientos ya crónicos, no pacientes agudos, porque pues le vamos a causar una cierta molestia y pues en lo agudo no estaría indicado este problema. Entonces bajamos los Hertz, 6, 7 Hz, se dicen por ahí las guías, y pues la dosis, tú vas a encontrar en las guías una dosis con un rango que te indican, pero bien lo decía el doctor Alejandro, hay que ir subiendo la intensidad porque cada paciente pues va a ser distinto, ¿no? Va a haber pacientes que ni siquiera llego a punto uno, me quedo en .05 cuando ya está molestando, entonces pues tengo que respetar. La sensación que tiene el paciente tiene que ser incómoda pero tolerable. No puedes tener una intensidad más alta y el paciente estarle doliendo, pues no te va a aguantar los 2000 disparos. Entonces, bueno, este paciente nos toleró 0.1 milijoule por milímetro cuadrado a 6 Hz los 2000 disparos. Bien decía el doctor Alex, hay que combinarlo, primero hay que dejarle su tiempo de reposo, al menos unas 48 horas, 2 días, y después combinarlo pues con ejercicios, con fisioterapia, con suplementos alimenticios, con corrección en el entrenamiento, como era el caso de este paciente, ¿no? Luego vamos a ver la evolución. Para el día 24 de noviembre, él refiere una mejoría en un 60% con la primera sesión de ondas de choque focal. Y al medir la calcificación, pues ya había disminuido, ¿no? A .11, de .18 a .11 centímetros. Se le repite la dosis, recordando que ya había hecho en esas 3 semanas que yo le dejé como de tratamiento. Hizo su fisioterapia, sobre todo con ultrasonido pulsátil de baja intensidad. Por ahí hay buena evidencia que nos ayuda el ultrasonido pulsátil de baja intensidad a seguir mejorando pues esta patología, ¿no? Se repite la misma dosis que el paciente había tolerado, 2000 disparos, 0.1 milijoule por milímetro cuadrado, 6 Hz. Bueno, la verdad es que a este paciente pues fueron suficientes 2 sesiones. Si bien te dicen las guías que son de 1 a 5 sesiones, pero ya lo decía el doctor Alex, ¿no? Si tú puedes ir midiendo con imagen de manera objetiva, es muy importante lo subjetivo, la escala visual análoga que el paciente te refiere cómo se siente. Él decía que una mejoría en un 60% después de una sesión. Durante 3 semanas él hace su fisioterapia, reeducamos su gesto técnico al hacer el ejercicio, suplementamos y entonces para la segunda sesión, que fue 3 semanas posterior, se repite.
y eso fue lo único que le hicimos al paciente, ¿no? Este, ya no hubo una tercera sesión, ya no hubo una tercera visita, el paciente se comunica y dice pues que está mucho mejor, continúa haciendo sus ejercicios y bueno, estas fueron suficientes para este paciente. Ya lo decíamos, no es necesario hacer las 5 sesiones, sino cada paciente y cada patología va a ir variando, ¿no? Por eso no hay cómo hacerlo de manera objetiva, el estar midiendo tus resultados. Bueno, seguimos en el hombro, pero ahora vámonos a la tuberosidad menor, porque tenemos aquí un paciente con una tendinopatía calcificada del subescapular. Este paciente ya es pensionado, es un masculino de 74 años, tiene un dolor en su hombro derecho ya de 6 meses de evolución. Había estado en fisioterapia, pero con una mejoría parcial, no tenía el diagnóstico. Y bueno, cuando llega conmigo, le hago el eco del subescapular, que aquí estamos viendo, estoy señalando con mi mouse, no sé si se vea, si no me dicen, por favor. Aquí se ve la línea hiperecoica Sí blanquita, se que ve, esa es Doc. la actividad menor. Ah, gracias, Areli. Y bueno, enseguida intratendinoso vemos dos imágenes lineales separadas también hiperecoicas, que son dos calcificaciones. Miden 0,68 centímetros la primera y 0,34 centímetros la segunda. Bueno, pues también nos vamos a las guías de la ISMST y dice que sí, que es de las número uno indicaciones estándar aprobadas, tendinopatía calcificante del hombro. Entonces, bueno, ¿qué le hacemos a este paciente? Recuerda, muy importante la posición. Entonces hacemos una rotación externa, no una rotación externa completa, porque acuérdate que cuando haces la rotación externa, expones a ese tendón del subescapular, entonces estiras el tendón y como tiene la calcificación, pues es algo doloroso. Entonces, mucho cuidado ahí al posicionar al paciente, no lo vayas a lastimar. Si te fijas, no es una rotación externa completa que tiene el paciente, pero sí lo suficiente para exponer ese tendón con la calcificación y poderle poner ahí el aplicador. Bueno, pues este paciente se le hace el mismo día la consulta, la primera sesión. Si te fijas, es la dosis pues muy similar. Este paciente también toleró 0,1 millijoules por milímetro cuadrado, 2000 disparos a 6 Hz. Ah, algo pues que te tengo que decir que nos pasa día a día y tú lo vas a ver cuando pones 6 Hz, pues es lento, el estímulo es tac, 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 tac. A veces se hace un poquito tedioso, tienes que sacar un buen tema de plática con tu paciente, porque duras como 5 o 6 minutos aproximadamente, pero es lo indicado en estos casos crónicos, que quieres pues disminuir esa calcificación, ¿no? Ahora vamos a ver cómo nos fue después de esta primera sesión. Lo citamos a las 3 semanas al paciente, ya para el 23 de diciembre. Obvio que hizo su fisioterapia durante esas 3 semanas. Se habla con el equipo de fisioterapia, se explican los objetivos, siempre hay que trabajar muy bien en conjunto. Y bueno, posterior a la primera sesión, el paciente refiere una mejoría de un 50%. Volvemos a hacer el eco para medir y comparar. A mí me gusta mucho siempre mandarles las imágenes a mis pacientes para que ellos tengan esa evidencia de, pues, de cómo van evolucionando, ¿no? Yo siempre les digo que si yo no veo una mejoría objetiva en la imagen y algo subjetivo que ellos sientan, pues no tiene sentido continuar, porque a lo mejor yo me estoy equivocando de diagnóstico o no es la herramienta adecuada. Sin embargo, aquí los pacientes, pues sí, mira, como él mejoró un 50% y cuando le hago el eco, pues esa calcificación que eran dos, pues ahora se dividieron en tres, se fragmentó. Entonces la calcificación ya medía 0,34, 0,21 y 0,20. O sea, se hizo un trocito más pequeñita. Y bueno, se le aplica una segunda sesión a la misma dosis, 2000 disparos, 0,1 millijoules, 6 Hz, y continúa con su fisioterapia. Pero acuérdate, 2 días de reposo, 48 horas, como el esquema que nos puso ahí el doctor Alex, súper interesante de que medios físicos no utilizar inmediatamente o al cuánto tiempo utilizarlos, eso es muy, muy importante. Bueno, pues este paciente igual, 2 sesiones fueron suficientes para que tuviera su mejoría. Por ahí estaba leyendo en el chat, había una pregunta de qué medio físico se le coloca para el dolor post. La verdad es que no es necesario. Como te decía, tú vas subiendo la intensidad, la tolerancia del paciente, es un estímulo incómodo pero tolerable y no lo tienes que dejar así adolorido al paciente, pues obvio no regresaría, ¿verdad? Entonces, no es necesario dejarle algún medio físico inmediatamente.
Eso sí, el reposo de esa región, de esa estructura que tú estás tratando y algún analgésico. Recordar, como bien nos decía también el doctor Alex, no dar antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Bueno, un tercer caso, por aquí está la fibrosis del tendón distal del bíceps braquial. Este paciente tiene 39 años de edad. Él traía un dolor en la cara anterior del codo derecho de 3 meses de evolución, por ahí antecedente de una riña que había tenido. Entonces, se lastimaba después cuando estaba en el gimnasio haciendo el predicador, aquí me equivoqué, le puse el pronador, era el predicador. Entonces, cuando le hago el eco, parece en el tendón distal del bíceps, se ve una imagen hipoecoica justo en su inserción en la tuberosidad bicipital, como si fuera un desgarro. Entonces, pues clínicamente no me daba para un desgarro, entonces tenemos la ventaja de una herramienta en el eco que se llama elastografía, que te mide la rigidez del tejido. Entonces, en esta elastografía vemos cómo este tendón distal del bíceps tiene zonas azules muy, muy densas, muy conjuntas. Eso me habla de fibrosis. Entonces, este paciente ya era tan crónica, había estado en fisioterapia, por supuesto, que lo que tenía era una fibrosis. Entonces, bueno, ese mismo día se decide al paciente aplicar su primera sesión de ondas de choque focal. ¿Cómo lo hacemos? Paciente sentado frente a ti con una almohada en sus muslos, el brazo en supino, codo en extensión para exponer ese tendón distal del bíceps. Y entonces, fíjate, este paciente también se le aplican 2000 disparos, 6 Hz, porque acuérdate que es algo crónico, pero él no me tolera más que 0.07 millijoules. Entonces, yo tenía que subir hasta 1.2 millijoules, pero pues él no me lo toleró. Entonces, acuérdate, el estímulo molesto, pero tolerable para que sea beneficioso. Bueno, 3 semanas después, lo vuelvo a revisar, igual él se continuó con su fisioterapia, 2 días de reposo, y entonces él refirió bastante mejoría, un 80% después de la primera sesión. En el eco se le aplica otra vez la elastografía, ya las zonas azules se ven más separadas, disminuye esa fibrosis, se le repite la segunda sesión y se deja reposar 2 días y que regrese al gimnasio. Entonces, si te fijas, en mi experiencia, 1, 2 sesiones, a veces 3, son suficientes. En el caso de las calcificaciones, explicarle al paciente pues no se trata de que desaparezcan por completo. Recordar que esas calificaciones llevan ahí pues muchísimo tiempo, ¿no? Solamente que llega un punto en el que crecen más o se lastima el paciente con algún movimiento y pues es un factor que inflama y da dolor. Entonces el objetivo es que haya mejoría clínica por parte del paciente y objetiva por parte de la imagen, que vayan disminuyendo, que vaya desinflamando y que el paciente vaya logrando el retorno a su actividad, sea laboral o sea deportiva. Bueno, vamos con un cuarto caso que por ahí preguntaba la doctora Janet de allá de Venezuela. Saludos, doctora. Preguntaba por aquí por el dedo en gatillo. Y bueno, aquí tenemos a una paciente de 59 años que tenía dolor en la cara palmar del tercer dedo de su mano derecha, con 3 meses de evolución. Ella es ama de casa. Y bueno, llega a la consulta el 18 de junio, le hago un eco en la cara palmar y pues encuentro eso, que tengo la polea A1, aquí vemos abajo la cabeza del tercer metacarpiano, la falange proximal, los tendones flexores profundo y superficial, este es un eje largo, y se ve la polea A1 inflamada, pero además tiene una tenosinovitis que medía 1.72, o sea que esta paciente, además de la polea inflamada, del dedo en resorte, tenía su vaina también inflamada. Muy aguantadora la señora, por cierto, la traía la hija, ¿no? Casi siempre nos pasa, ¿no? Las señoras aguantadoras y los familiares son los que los traen a tratarse. Bueno, pues a esta paciente se le hace su primer sesión, igual almohada en las piernas, mano en supino, exponiendo esa polea 1 y esa vaina. Y bueno, ella aguanta igual, 0.1 millijoules a 6 Hz, 2000 disparos. Se deja en fisioterapia después de 2 días de reposo, se suplementa, también algo muy importante, se suspenden los AINES, pero se dejan analgésicos y pues se le limitan las actividades en su casa de mano, no al 100%, pero sí las que impliquen esa flexión para que no se siga lastimando. Aquí te pongo un esquema, ¿no? De cómo se inflama la polea y el tendón pues ya no pasa por ahí. Bueno, pues este caso sí me tuve que ir a más sesiones. Después de la primera, ella refirió una mejoría en un 60%, la revisé a las 3 semanas. En el eco ya había bajado esa tenosinovitis
y le aplico una segunda sesión. Bueno, a ella le apliqué hasta 4 sesiones. Después de la tercera, después de la cuarta, ella refería a una mejoría de un 95%, ya la polea se veía más pequeña y pues se le deja una quinta sesión y ya no vuelve a la terapia, se comunica nada más para decir pues que está mucho mejor y que ya puede mover bien sus manos sin ningún dolor. Entonces en ese caso me tuve que ir hasta 5 sesiones. Lo que decíamos a un principio, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser una, tres, cinco, dependiendo cada caso, cada paciente y que lo vayas midiendo de manera objetiva. Este caso 5 es un arquitecto de 36 años, él hace trekking y bueno, él había tenido una lesión en su región inguinal que no había estado bien diagnosticada, pero continuaba con un dolor residual. Entonces, cuando llega conmigo, le hago el eco, le veo pues una imagen rara ahí en el psoas, vemos a la izquierda el acetábulo, cabeza del fémur, y en las fibras profundas del psoas se ve ahí una imagen pues muy heterogénea, que cuando le pongo el Doppler, no, perdón, el Doppler no, la elastografía, pues me habla de fibrosis, ¿no? Que era lo que tenía el paciente. Entonces, pues bueno, nos vamos a las indicaciones de la ISMST y en el segundo rubro, que son los usos clínicos comunes probados empíricamente, está la indicación de patologías musculares. Pues nos vamos a ponerle ese mismo día su primer sesión. Ponemos al paciente en decúbito supino con la cadera en neutro. Tenemos que escoger una almohadilla más corta para que llegue porque es más profundo. Previamente ya lo medimos con el eco. Y bueno, igual, si te fijas, las dosis que toleran los pacientes se repiten mucho, hasta 0.1 milijoule, 6 Hz, porque son padecimientos crónicos, 2000 disparos. 3 semanas después lo reviso, hizo igual su fisioterapia, hablé con el equipo de rehabilitación y bueno, después de una sesión él refirió una mejoría de un 90%, se le hace una segunda sesión y bueno, en el eco observamos que ya disminuye esa imagen heterogénea que teníamos a un principio. El caso 6, tenemos un paciente con una tendinosis patelar. eh, Fíjate, este caso está bien interesante por el tiempo de evolución que tenía el paciente con el dolor. Él tiene 59 años, hace running, es runner, y él había dejado de correr porque tenía un dolor en su rodilla derecha, en la cara anterior, inferior al polo inferior de la rótula, de 10 años de evolución. Él pues ya le habían dicho que lo querían operar, que era con artrosis, que prótesis. Y bueno, era bien obvio, ¿te acuerdas del signo de Bassett? Que se palpa el paciente, el polo inferior de la rótula, ahí donde inicia el tendón patelar, y ahí era donde le dolía. Cuando le hago el eco, pues el único hallazgo que tengo en el eje corto, aquí estamos viendo el tendón patelar, es todo este óvalo, y justo al centro, en las fibras centrales, pero en todo el espesor, tanto fibras superficiales como profundas, tiene una imagen heterogénea, hipoecoica, que mide 0.54 por 0.72 centímetros. Es una zona de tendinosis focal. Esto era lo que tenía el paciente, lo cual no lo dejaba correr, una tendinosis focal que no había estado ni siquiera diagnosticada. Y además, en el eje largo, vemos una bursitis infrapatelar profunda, ahí casi llegando a la tuberosidad anterior de la tibia, de 0.94 centímetros. Entonces, indicaciones número 1, estándar aprobadas. Tenemos la tendinopatía rotuliana. Le aplicamos pues el mismo esquema a nuestro paciente. Lo ponemos en decúbito supino con un rodillo por debajo de la rodilla, una almohadita para que quede en semiflexión. Metense al tendón patelar y pueda aprovechar bien, aplicarle las ondas de choque focal. Es que la almohadilla es larga porque el tendón es muy superficial, como lo vemos acá en el esquema y él aguanta igual hasta 0.1 milijoules, 6 Hz y 2000 disparos. Lo dejo en reposo 2 días, lo cito a las 3 semanas para revisar. Y bueno, él estaba muy agradecido conmigo porque me decía, Juan, es increíble, o sea, después de 10 años de estar tomando medicinas, terapias, estaba desesperado. Él mejoró un 80%, sin embargo, en el eco, pues vemos que sí disminuyó bastante la zona de la tendinosis focal, no estaba curado al 100. Entonces, pues se le repite una segunda dosis. La bursitis infrapatelar ya había desaparecido y pues le dejamos que retorne de manera gradual a su deporte, que era pues el running, ¿no?
Y el último caso, este es una tendinitis calcificante del Aquiles. Esta es una señora ama de casa, 56 años, que también tiene dolor crónico de 3 meses de evolución. A ella le gusta hacer caminata, pero pues ya no la puede realizar porque pues le duele al caminar. Su hijo es fisioterapeuta, tiene una muy buena ventaja. Su hijo la trataba en casa, pero pues no era eficaz su terapia porque ni siquiera tenía el diagnóstico, ¿no? Entonces, viene conmigo, le hago el eco, vemos una calcificación ahí justo en la entesis del tendón Aquiles, está engrosado ese tendón de Aquiles, y la calcificación mide 0,57 centímetros. Incluso la palpación era doloroso ahí. Nos vamos igual a las guías de la ISMST y vemos que en el primer rubro tenemos la tendinopatía aquilea. Entonces le aplicamos otra vez, si te fijas, es la misma dosis, no siempre se repite. Ahora, durante la sesión lo que te decíamos, empieza bajito, empieza 0,05, le va subiendo, le va subiendo. A veces tengo que subir hasta 0,1, 0,15, 0,2, pero luego el paciente me dice, no, no sabes qué, bájale, me está molestando demasiado. Ah, bueno, pues ahí le voy bajando, ¿no? Ventaja de este equipo es que ahí mismo tienes el control de los tres parámetros, tanto de la intensidad, la frecuencia, este, y el número de disparos, ¿no? Para estar modificando, lo tienes ahí en la mano, no tienes que irte hasta el equipo. Bueno, pues la posición para este paciente, para esta patología, es en decúbito prono. Metes igual una almohadilla, un rodillo por debajo del tobillo para que quede en dorsiflexión y que pueda tensarse ese tendón y poder colocarlo justo ahí. Acuérdate que son ondas focales, entonces debes de tener muy bien ubicada la zona de lesión donde está la estructura lesionada para que ahí te quedes, ¿sí? Tratando esa lesión porque las ondas van a ir justo hacia donde lo estés dirigiendo, en este caso la calcificación. Bueno, después de la primera sesión, reposa 2 días. Yo, como te digo, siempre lo cito a las 3 semanas. Hablo con su hijo, le explico el plan de tratamiento, ultrasonido pulsátil de baja intensidad, nos ayuda bastante. Y bueno, cuando regresa a las 3 semanas, ella refiere una mejora en 85%. Ya puede hacer su caminata sin tanto dolor, es mínimo. Y pues bueno, vemos que la calcificación disminuyó a 0,38 centímetros. Como te decía, el objetivo no es desaparecerlas. Yo les digo a los pacientes, si usted quiere que eso desaparezca, pues a mí me conviene, ¿va? Vamos a ver un montón de sesiones, pero no se trata de eso, se trata de que mejore, de que retornarlo a sus funciones, sea laboral, sea deportiva, y que yo tenga algo objetivo como la imagen que me está demostrando que está habiendo una mejoría. Pues bueno, fueron algunos casos, también quería platicarles alguna evidencia. La verdad es que no solamente se trata con ondas de choque, ya lo decía el doctor Alex, tuvimos la fortuna de ir juntos a este congreso TOBI, que es de Orthobiologic Institute en Las Vegas, en agosto pasado. Y pues eso es lo actual, ¿no? Es lo que están haciendo, es combinar los tratamientos con muy buenos resultados. Ya nos pone el doctor Alex unos esquemas de uno de los ponentes de ahí. Y también estos artículos nos los presentaron. Entonces, fíjate, nomás te pongo los encabezados para que veas cómo combinan las ondas de choque con plasma rico en plaquetas. La verdad es que no me quise meter en ese tema, por eso no te puse casos, pero lo uso a diario. Llegan pacientes con desgarros, les pongo su plasma rico en plaquetas, lo cito a las 3, 4 semanas, potencio el efecto con las ondas de choque y mientras está haciendo su fisioterapia y los vuelvo a citar, ¿no? Eh, ¿En qué zonas está esto con evidencia? Pues en tendones del manguito rotador, supraespinoso de los más frecuentes. Por acá abajo tenemos otro estudio de la epicondilitis, el famoso codo de tenista. Y a la derecha un último de tendón patelar, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que hacemos, lo combinamos. Ortobiológicos, como el plasma rico en plaquetas, ondas de choque focal, fisioterapia, ¿sí? No podemos aislarlos, siempre hay que combinarlos para que se potencien. Y intraarticular, algo también muy interesante que ya no les alcancé a poner aquí, pero ya lo decía el doctor Alex, hay artículos que comparan inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico con ondas de choque focal
pues también hay otros estudios que los combinan, los potencian. Plasma rico en plaquetas intraarticular, ondas de presión radial hacia los músculos y tejido blando. Y acuérdate que un componente importante de la osteoartrosis es el edema óseo, que eso no lo vamos a ver en el eco, pero sí en la resonancia. Entonces, combinando PRP intraarticular, ondas de presión radial a tejido blando y las ondas de choque focal a los cóndilos, donde está ese edema óseo, mejora bastante al paciente. De hecho, ahí en Toby hubo como una tipo discusión que obvio era actuado todo, sobre qué era mejor si poner una inyección intraósea de PRP o de aspirado de médula ósea o poner las ondas de choque focal. Entonces, hay evidencia que ambas mejoran. Obvio, es mucho menos invasivo la sonda de choque focal en vez de estarle ahí perforando el hueso, ¿no? Para poner una inyección intraósea. Pues bueno, acá estamos, el buen Alex y yo, un servidor ahí en Toby, desde ahí les mandamos saludos y pues muchas gracias por su atención. Vamos a ver qué dudas hay por acá. Muchas gracias, doctor Juan. Pues bueno, y también al doctor Alejandro, un placer escucharlos, compartir todas sus experiencias clínicas, que la verdad es que fueron muy, muy interesantes. Y bueno, vamos a dar lectura a un par de preguntas que tenemos. Denme oportunidad. Bueno, ya preguntaban justamente, ¿no? Del dedo en resorte, que ya presentó por ahí un caso clínico. Y también pues pregunta acerca de que con qué medios físicos se puede tratar el dolor posterior al tratamiento, como en el caso de la aplicación en espasticidad. Bueno, ya lo decíamos de los medios físicos, no siempre es necesario. El paciente, de hecho, no sale con dolor. Hay molestia durante la aplicación, pero no sale con dolor. Por ahí un analgésico, y luego por ahí también veo que Omar Caicedo dice que en la última consenso de expertos se negó la necesidad de contraindicar los AINES. Es cierto, pero si te vas a cómo funciona, pues tú mismo estarías, pues contraatacando el efecto, ¿no? De las ondas de choque. Por ahí algunos de los AINES que se permitieron en ese consenso que mencionas, pues fue sobre todo el ibuprofeno y celecoxib por ahí. Ujú. En Hay, gonartrosis, ¿cuál es el resultado que ustedes han obtenido respecto a su experiencia? ¿Quieres contestar tú por ahí, Alex? O vamos agregando de lo que comentaste, Doc. De gatillo, yo el protocolo que utilizo es de 2000 disparos, 4 Hz, y la intensidad lo voy subiendo, y obviamente con el aplicador superficial. Los medios físicos, concuerdo con el doctor Juan, nunca me ha tocado tener que poner un medio físico después de una aplicación, realmente se van con muy poco dolor o sin dolor. O sea, realmente la gran mayoría de las veces me dicen que después del tratamiento disminuye el dolor. Entonces, digo, y medios físicos que después se podrían poner en alguna terapia o algo así, pues puede ser ultrasonido pulsado, TENS o algo así, pero realmente post tratamiento, no, nunca me ha tocado poner. Y, ¿qué otra? bueno, Respecto a la gonartrosis, realmente no me he puesto no he tenido muchos casos de gonartrosis, realmente no es algo que me ha tocado aplicar mucho, solamente he aplicado una sola vez y disminuyó el dolor, pero realmente no podría hablar mucho sobre qué tantos beneficios hay. yo sí, tengo varios casos de gonartrosis, incluso como les decía, los combino bastante. Un ortobiológico intraarticular, las ondas de choque focal para el edema óseo, que no nada más hablando de gonartrosis, también hablando de artrosis de cadera, artrosis de tobillo, que son los más frecuentes. Ya lo mencionaba Alex, en facetas. Tienen muy buenos resultados en artrosis, estas ondas de choque focal. Y nos estábamos saltando una pregunta de Joana sobre la espasticidad. Bueno, para la espasticidad, las ondas de choque no son lo mejor, las focales, pero sí las ondas de presión radial. Ahí sí hay buenos protocolos en ondas de presión radial. Además, acuérdate que pues la focal se va a ir a una zona en específico, la radial va a abarcar más área, más grupos musculares, son más económicas y además necesitas aplicar a más regiones, por ejemplo, un hemipléjico, ¿no? Entonces, se ha visto que conviene más aplicar las radiales, las ondas de presión radial, en vez de las ondas de choque focal.
Ahí nomás Sí. agregar lo que comentar. Yo no tengo mucha experiencia con artrosis, pero sí he aplicado varias síndromes facetario y va muy bien. Nomás hay que tener ahí cuidado, hacer una sonografía previa para lo que están bien tus facetas. Yo generalmente los marco, hago la sonografía, marco bien los puntos para ir precisamente y generalmente hago una ligera inclinación de angulación del aplicador para ir más directo a las facetas y les ha ido bastante bien. Perfecto, muchas gracias. Carla Vega nos pregunta, bueno, les manda saludos desde Tegucigalpa y pregunta que si con las ondas se pudieran aplicar después de una operación de alus valgus. Fue hace 2 años, pero su paciente no puede hacer aún la flexión del alus y ha recibido fisioterapia. Bueno, ahí en el Halus Valgus primero habría que ver, ¿no? ¿Qué está pasando? La radiografía, cómo quedó la alineación, el eco para ver tejidos blandos, muy probablemente habrá quedado algo de fibrosis. Es lo más frecuente, pero habría pues que individualizar ese caso. Yo, por ejemplo, he tenido casos como algunos que les mostré de postquirúrgicos, que queda algo de fibrosis, eh, así de crónico, como menciona su paciente, pues sí, las ondas de choque focal nos ayudan para disminuir esa fibrosis y obvio combinándolo con el programa de fisioterapia. Gracias, doctor. Estoy leyendo la pregunta de cómo la aplicación. Que si nos quedamos en la zona o movemos, sí, generalmente yo lo que hago es que me busco el target, el punto, lo voy a aplicar. Como les comentaba, generalmente pongo la parte, la onda de choque focal en el área que quiero tratar y aledañamente pongo periféricamente, por lo general, las ondas de choque radiales. Y entonces lo que da más estático, hago movimientos circulares con las ondas de choque focales y ya con las radiales es un poquito mayor deslizamiento en las fibras circundantes de la lesión que estoy tratando. Oye, Gracias. Eli, Y por acá creo que también se nos pasó un comentario muy interesante del doctor Daniel Figueroa, donde él nos dice que es difícil determinar cuál de los agentes físicos aplicados favoreció el fenómeno bioestimulante, si el ultrasonido pulsátil de baja intensidad o las ondas. Ambos tienen respaldo, lo menciona él, es cierto. Entonces, bueno, su pregunta es si sumar ambos estímulos en corto tiempo realmente favorece el proceso de curación. Pues bueno, no hay mejor evidencia que las que les mostré en los casos, cómo la combinación mejora. Sin embargo, entre ambos medios físicos, el que mayor evidencia y efecto tiene, pues son las ondas de choque focal, ¿no? También es cierto, hay muchos pacientes que con el costo de la sesión de ondas focales, pues ya no quieren ir a fisioterapia, ¿verdad? Entonces también les va muy bien. Pero pues el objetivo siempre es combinarlo e individualizar cada caso, ¿no? La economía de cada paciente. Y bueno, me adelanto también a otro comentario interesante del doctor Alan Montes García. Gracias por su comentario, doctor. Su opinión es que es muy tardado el dedo en gatillo, se opera en 5 minutos y el beneficio es mayor. Bueno, lo mismo, ¿no? Individualizarlo. El paciente no quiere cirugía, es lo que busca, evitar una cirugía. Usted sabe que cada caso es distinto, a veces hay fibrosis que atrapa más al tendón. Y bueno, si el paciente está de acuerdo en hacerse la cirugía, pues adelante, bien. Como dice el doctor, 5 minutos y listo. Pero bueno, en el caso de los pacientes que no lo requieran, pues esta es una muy buena opción. Sin embargo, vimos que además de una polea, un dedo en gatillo, era una tenosinovitis. Ahí estaba la longitud de la vaina inflamada. Y bueno, quedamos en 5 sesiones, lo que indica las guías. Pero hay otros casos que son más rápidos. Gracias, doctor Alan. Y yo Adelante, nomás Ariel. sí, bueno, nada más gracias. agregaría ahí nomás algo. Es una pregunta de también que si la potencia se va subiendo con las sesiones de cada sesión. Y obviamente sí, tengo una base. Empiezo con la base del protocolo, voy subiendo, veo cuánto tolera y ahí lo apunto. Hasta esta sesión toleró tantos joules. Y ya lo apunto y en la siguiente trato de partir de ahí y voy subiendo escalonadamente hasta tratar de llegar a mi dosis terapéutica. Y conforme a lo que comentaba el doctor Juan, concuerdo con él, o sea, no siempre todos los pacientes o disponen con los recursos económicos o no se quieren operar, entonces creo que estas son otras buenas alternativas que realmente también son rápidas, o sea, relativamente si te pones a pensar que son de 3 a 5 sesiones
y cada sesión duramos 5 minutos, 10 minutos una vez por semana, realmente pues no está tampoco nada mal. Obviamente, como comentaba el doctor Juan, pues es individualizado de cada paciente, ¿no? Claro. Sí, hay muchos factores al final que hay que tomar en cuenta y englobar lo que sea lo mejor para el paciente. Preguntan que si se utiliza el mismo protocolo cuando lo combinan con PRP, que si lo han combinado igual posterior a ozonoterapia y que si se pudiera utilizar con células mesenquimales en lugar del PRP. Bueno, ahí la experiencia que yo tengo y lo que dice la evidencia es que sí, como les comentábamos, el PRP te va a ayudar intraarticular. Hay estudios que te dicen de aplicar el PRP intraóseo a nivel de los cóndilos, donde está el edema óseo, o PMAC, que es concentrado y aspirado de médula ósea. Entonces, si tú quieres sustituir esa inyección intraósea, entonces ahí aplicas tu sesión de ondas de choque focal. Entonces, sí, tiene que ser la misma combinación porque el mismo protocolo, perdón, porque uno es intraarticular y el otro es para el edema de los cóndilos. En cuanto al uso combinado o posterior con ozonoterapia, yo no tengo experiencia, no sé si el doctor Alex lo tenga. Y la última que dice células mesenquimales. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Los estudios en Estados Unidos hablan de BMAC o MFAT, que es las células madre de grasa o de médula ósea. Sí, se combinan también con esas. No así de las halogénicas, que en Estados Unidos pues no están autorizadas, entonces no hay estudios con ese tipo de células. Pero tú, Alex, algo de ozonoterapia. No, realmente, o sea, yo sí pongo sonoterapia, más que todo en columna, pero no me ha tocado, no he revisado la combinación de choque focales. Yo generalmente, para los focales, cuando utilizo en columna, los utilizo para, nomás para signos facetarios en las focales. Y bueno, y para liberación de fascia y todo eso, las radiales, ¿no? Ok, gracias. Igual nos preguntan que con qué suplementan a sus pacientes durante el tratamiento. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? De suplementos. Yo en lo personal no me gusta empastillar tanto a los pacientes. Selecciono un suplemento. Hay veces que el paciente ya viene con su suplemento, se los respeto, pero cuando está desprovisto, el que más evidencia tiene para tejido rico en colágeno, siendo ligamentos o tendones, pues es la vitamina C. No sé tú, Alex. Igual concuerdo, realmente yo tampoco le meto mucho suplemento más que vitamina C también. De acuerdo, gracias. Nos preguntan por aquí que qué protocolo utilizarían en una fractura multifragmentada de fémur. Bueno, por ahí lo mencionó el doctor Alex, ¿no? Adelante, Alex. La fractura generalmente vienen, déjame recuerdo, son 3.000 golpes, si mal no recuerdo, y son obviamente con el aplicador, el más super, bueno, el que viene, te da mayor profundidad, que es el que es menos cónico, que es el más plano. Y la potencia generalmente sí parte de 0.2 joules para arriba. O sea, realmente son potencias mucho más fuertes. Y vamos aplicando. Generalmente buscas, obviamente tienes el apoyo de tu radiografía o tu tomografía, lo que tengas. Realmente tienes más fácil la radiografía, la proyectas y a veces lo que hago es que con el ecógrafo muchas veces yo busco cuando se puede, no sé si es multifragmentada está más complicado, pero cuando son fracturas más simples a veces se ve la disrupción de la cortical ósea, entonces ya puedo delimitar dónde se va a aplicar, hago un marcaje de dónde se ve con el ecógrafo y de ahí es donde me parto para la aplicación de las ondas de choque. Y algo importante, ¿no, Alex? Que también habías mencionado sobre la separación que debe tener esa pseudoartrosis. Es correcto, generalmente para lo que sea más efectivo es que sea menos de 0.5 centímetros. Ajá. De acuerdo. Preguntan que cuál es el mejor momento para indicar las ondas de choque en el manejo escalonado del dolor, antes o después de infiltraciones como PRP o ácido hialurónico. Bueno, la verdad es que las infiltraciones bien hechas, no deberían de provocar ese dolor, ¿no? En lo particular, siempre hago una infiltración ecoguiada.
sea ácido hialurónico, sea PRP, células madre, en ocasiones corticoide cuando el paciente lo amerita, que viene agudo. Cuando es secullada no provoca, y bien hecha, no provoca ese dolor. Y como decíamos, pues en una sola sesión, ¿no? Hablando específicamente de intraarticular, de la artrosis, pues ya lo decía Alex en su charla, hacer el ortobiológico intraarticular, las ondas de choque focal a los cóndilos y las ondas de presión radial al tejido blando para ese síndrome miofacial que trae crónico el paciente. Así que, ¿opinas tú, Alex? Concuerdo realmente la aplicación, no hay veces, y más que tiempos, muchas veces la complicación que mayormente nos enfrentamos, por ejemplo, ese paciente de una osteoartrosis, ¿no? Que queremos poner el PRP, ácido hialurónico más la sonda de choque, realmente es el costo. Muchas veces es nuestro principal factor que nos detiene, ¿no? Porque ya si pues con el puro perreo, puro ácido hialurónico más el costo del equipo de la sesión, más todo esto sí se va a complicar un poco, ¿no? Pero pacientes que sí pueden pagarlo y que se opta por ese tipo de tratamiento les va muy bien. Y pues sí, realmente esa es, realmente ahorita como mencionar, lo importante de este tipo de terapias es que no sea una monoterapia, es buscar combinarlo, ¿no? Siempre he dicho a los pacientes que el mejor tratamiento del paciente es que el que realmente puede seguir, ¿no? O sea, de nada me sirve a veces dar indicaciones de tanto de fármacos o equipos de alta tecnología muchas veces o a veces pedir estudios o cuestiones que si sé que el paciente no lo va a poder seguir, ya sea por disposición, por economía, lo que sea, es lo que nos hace. Entonces, pues el mejor tratamiento es el hasta donde podamos llegar con el paciente. Claro, gracias. En pacientes con hernia discal, ¿cuáles son algunos de los beneficios favorables? Bueno, pues muchos, sobre todo si tratas el síndrome miofacial, la artrosis, dependiendo pues qué está generando esa radiculopatía. Ah, bueno, es hernia discal, ¿verdad? Va a ayudar a bajar el dolor, va a ayudar a mejorar esa artrosis que pueda tener el paciente y la inflamación. Nada más recordar que es una zona profunda y entonces utilizar la almohadilla ideal. Y pues combinarlo con las ondas de presión radial para el síndrome miofacial que va a tener ese paciente. Ok, en una fractura del quinto metatarso y en fracturas en general que se manejan después de manera conservadora, ¿después de cuánto tiempo ya se pudieran iniciar con sesiones de ondas de choque? Ahí falló es que no entendí, ¿es por falla de consolidación, para manejo de dolor o cuál será el objetivo? Pues nada más preguntas igual, Rafael, si quieres como especificar más tu pregunta para saber justamente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tratar? Yo creo que es importante siempre tener el objetivo terapéutico muy claro, ¿no? O sea, con qué Ujú. fin le quiero aplicar las ondas, si como es el doctor Alex, si es para un tema de dolor, de miofascial, si ya es un tema de la consolidación como tal. Ah, bueno, Ya, ya contesta ya que no para un sé. proceso de consolidación. Bueno, ahí pues hay que respetar los tiempos, ¿no? Los tiempos normales de consolidación del paciente, 6 a 8 semanas. Yo no le aplicaría si estamos en un buen tiempo, si el paciente no tiene alteraciones metabólicas que me puedan retrasar, yo no se las aplicaría. Pero si por ahí ya se encuentra, doctor, con alguna alteración de estas mencionadas, que ya van 8, 10 semanas y no ha consolidado, y recordando lo que nos decía el doctor Alex, que esa separación no sea mayor de 0,5 centímetros, pues entonces sí nos pueden ayudar. Si la fractura está pues más separada, no nos va a ser de utilidad. Gracias. Doctor Alejandro, ¿algo? No, completamente de acuerdo. Siempre respetar, lo más importante es respetar el proceso de conciliación propio del cuerpo. Este tratamiento es cuando ya, o sea, el paciente ya hay un retraso franco y es cuando pues, te podemos ayudarlo como un método auxiliar. Y lo importante también, pues, como hemos mencionado reiteradamente desde el principio,
Es muy importante la separación ahí de la cortical, lo que debe medir, ¿no? Gracias. Bueno, una de las últimas preguntas nos dicen que tiene un conocido jugador que ha tenido dolor en la planta del pie. El ortopedista le diagnosticó una fasciopatía plantar, lo infiltraron, pero no hubo mejoría adecuada, seguía con la molestia. Le indicaron medios físicos y bajó considerable la molestia, pero aún persiste un leve dolor que se imagina pues que tiene alguna calcificación o alguna fibrosis en los músculos plantares. No ha habido un estudio radiológico y bueno, escuchando esta plática, pregunta si habría una mejora total con la onda de choque. Bueno, ahí yo te sugeriría, doctor Dani, que primero tengas un buen diagnóstico, ¿va? Lo hemos venido diciendo durante la charla, en las preguntas. Básico, ¿no? Que tenga un estudio de imagen, radiografía, un ultrasonido, resonancia, algo que nos dé el diagnóstico, cuál es la estructura afectada, para entonces sí poder decidir el tratamiento. ¿De qué le podría ayudar? Pues sí, pero hay que saber qué es para poderlo tratar, pues de manera objetiva. Suponiendo que fuera específicamente una fascitis plantar, crónica que difícil, este, curación, por decirlo, eh, creo que la zona de choque sí les ayudaría bastante, porque de hecho es algo que hago yo en mi práctica diaria. Para la fascitis plantar les va muy, muy bien. Y como les mencioné al principio, yo generalmente combino la focal en la área de mido ecográficamente, veo dónde está principalmente la lesión, la pongo ahí la focal, hago movimientos circulares y después pongo la radial. Y les va muy bien. Generalmente, siempre digo que son de 3 a 5 sesiones, pero con las fascitis, como con 3 sesiones, como lo que más veo yo, que les va bastante bien. Oye, y por ahí, Arely, vi que seguían preguntando por las ondas de presión radial para espasticidad, la doctora Laura Pineda. Bueno, la verdad es que nos pidieron que fuera un webinar sobre ondas de choque focal específicamente. Eh, no me traje ese dato, doctora Laura, pero adrede se lo voy a dejar así, con la duda, porque aprovecho este medio, pues, para invitarlos, ¿no? Con tu permiso, Areli, Sí, adelante, adelante. hacemos cursos de ondas de choque ecoguiadas. Próximamente vamos a estar en Bogotá la próxima semana. Entonces, ahí justamente tratamos este tema. Entonces, inscríbase, doctor, acompáñenos o después nos sigue acá en México, donde también los estamos haciendo. Y la idea es ir pues por toda Latinoamérica, ¿no? Haciendo este tipo de cursos. Como bien se los presentamos el doctor Alex y un servidor, siempre con imagen, haciendo objetiva la lesión y la evolución. Entonces queda ahí esa duda, una disculpa, doctora, pero para que se anime. Ujú. Para que se quede con la intriga. Igual en México va a tener más cursos, doctor, Sí, constantemente, ¿verdad? Está teniendo. sí, sí, por ahí, bueno, si después me siguen en redes sociales como doctor Juan Rojas o Fuerza y Equilibrio, ahí los estamos publicando. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco mucho su tiempo, toda su experiencia, todos sus conocimientos. A los dos, un abrazo fuerte hasta Chihuahua, doctor Alejandro, aquí en Guadalajara. Y bueno, por parte de BTL no me queda más que invitarlos a todos a que se animen a tener esta tecnología que, como ya pudieron ver, si se aplica de la manera correcta, de la manera con un diagnóstico correcto, bien estudiado, podemos tener muy buenos beneficios a nuestros pacientes con muy pocas sesiones, ¿no? Entonces, la onda de choque, pues es un equipo sumamente completo. También los invito a que puedan visitarnos. Tenemos oficina en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Tenemos showroom con el equipo para que lo conozcan. Pueden acceder a alguna demostración clínica, pueden traer algún paciente, todo sin tema, ¿no? Y bueno, que quede claro que el dolor crónico y las lesiones que no requieren, que no evolucionan, perdón, pues requieren algo más, ¿no? Que algo tradicional o que algo convencional. Y pues creo que pudimos observar a lo largo de esta plática y con todos los casos que nos presentaron que con las ondas de choque focal pues podemos actuar en profundidad y con una energía precisa y controlada. Les dejo aquí mis datos, ¿no? Mi correo, mi teléfono.
También los invito a que nos sigan en redes sociales, @BTL Medical México. Constantemente pues estamos teniendo webinarios, eventos también presenciales a lo largo de toda la República para que estén pendientes del próximo evento. Igual por ahí vamos a tener algo de ondas radiales en espasticidad los próximos meses para que estén muy pendientes. Y pues bueno, agradezco de todo corazón a tanto al doctor Rojas como al doctor Becerril por su tiempo. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche. Saludos a todos. Gracias a ti, Areli, gracias, Alex, y Gracias, a todo el auditorio. gracias. Gracias, Hasta bonita luego. noche.